Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en el curso introductorio de Python de la IEEE Computer Society. Mi nombre es Santiago Arellano, vengo de la presentación de la IEEE Computer Society de la Universidad San Francisco de Quito y es de mi agrado presentarles el nuevo tema de este curso, el Notebook 2, lectura y escritura de archivos usando Python. Antes de entrar directamente en el tema, quería tocar un poco de qué es un archivo de texto. Un archivo de texto es un archivo que es legible al ojo humano, un archivo que tiene contenido estructurado y delimitado. Generalmente, todo lo que nosotros trabajamos en la computadora es un archivo de texto, desde un archivo TXT, tal vez habrán visto una extensión JSON, una extensión XML, una extensión CSV, si han tenido alguna vez que trabajar con bases de datos de online para algún trabajo de biología, por ejemplo. O inclusive, este propio archivo de Python es un archivo de texto. Esto se debe a que todos estos archivos tienen una codificación que les permite ser legibles al ser humano. Por eso nosotros podemos entender el texto que está en pantalla dentro de un archivo que para el computador en sí son solo bits. Otros programas, como por ejemplo Word o Excel, tienen una codificación adicional dentro de estos archivos que les vuelve ilegibles al ojo humano. Si es que ustedes abren un archivo de Excel fuera de Excel, no van a poder entender su contenido porque tiene estas protecciones para proteger los datos que están dentro del archivo. Pero en general sigue siendo un archivo de texto. Aunque nosotros sabemos que la mayoría de los archivos que usamos son de texto, también existen archivos binarios, que son aquellos que solo se consisten o están hechos a partir de bits. Estos se utilizan generalmente para launchers, para ejecutables de aplicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes aplastan Word, lo que están abriendo es un ejecutable que carga la aplicación entera de Word, no necesariamente solo la aplicación. Es un proceso detrás, que es otro tipo de archivos que generalmente son el resultado de la programación. Tenemos dos posibles resultados en sí. Tenemos archivos de texto que guardan información y archivos binarios que guardan programas enteros y redireccionan para su carga. En este video vamos a cubrir dos temas específicos. Vamos a hablar con la apertura de archivos, vamos a abrir con este tema, y después vamos a continuar con la lectura de archivos .txt y .csv. Los archivos, cuando vayamos a hablar de lectura, vamos a cubrir específicamente Open y la sintaxis with Open que están dentro del Notebook 2. Vamos allá. La apertura de archivos en Python se realiza o se puede realizar de dos formas. La primera con el método open y la siguiente con la construcción que incluye el método open with open. La primera que vamos a analizar es el método open. Generalmente el método open se trabaja solo con un parámetro, que es el nombre del archivo, que es una string que representa el nombre del archivo, una cadena de caracteres. Este método nos permite fácilmente cargar archivos que se encuentren dentro de nuestra carpeta de ejecución, dentro de nuestro sistema operativo en otra carpeta y nos permiten también modificar el contenido de estos archivos, leer el contenido de estos archivos y un montón más de modificadores de acceso que tiene Python, que en este curso no vamos a cubrir tantos, solo vamos a cubrir 4. Veamos un primer ejemplo para ver cómo funciona este método. El método open generalmente se llama con uno o dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo, como pueden ver aquí noticiasdata.txt. El segundo parámetro es el parámetro R, que determina el modificador de acceso que le podemos dar al archivo. En este caso, R significa que es solo lectura, solo read. El último parámetro que nosotros recomendamos usar en este curso es el encoding UTF-8. Esta string completa, este parámetro, nos permite decirle a Python que el lenguaje no está solo en ASCII, el del documento que vamos a leer. En el caso de que nosotros trabajemos con documentos que están en inglés, generalmente Python puede entender cómo está codificado el archivo normalmente y no hay necesidad de poner un encoding. Pero cuando nosotros trabajamos con archivos en español y con archivos que tengan la ñ o tildes, el lenguaje necesita un poco más de ayuda para entender esos caracteres y por eso nosotros le pasamos encoding y le decimos que es UTF-8, que contiene todo el set de caracteres tanto de inglés como español. Cuando nosotros ejecutemos este código, generalmente no vamos a ver ningún resultado. Esto es porque nosotros estamos almacenando todo el resultado de open, que es una llamada y una carga del archivo al sistema, al Python, al lenguaje, a la variable archivo de noticias. Esto significa que para leer el contenido del archivo tenemos que utilizar el archivo de noticias, nuestra variable. El primer método que queremos mostrarles es cómo leer una línea. Para leer una línea nosotros llamamos a readLine. El método readLine lo que nos hace es leer la primera línea del archivo y en este caso nos retornaría el string. Pero como yo no quiero utilizarla luego, le mando un método print para nosotros observar qué es lo que está pasando dentro del sistema.
En el siguiente caso, nosotros podemos tal vez no querer leer una sola línea, sino creer más de una línea o todas las líneas a su vez. Si queremos leer todas las líneas, lo que nosotros podemos hacer es mandar el método readLines. El método readLines, como sale aquí en pantalla, nos retorna una lista con todas las líneas que tiene el documento, incluido algunos caracteres extraños que vamos a hablar más adelante. Si nosotros volvemos a realizar el método readline, por ejemplo, notaremos que no imprime nada. Parece que hubiera una salida. Pueden ver aquí que puedo mandar un carácter especial, que lo toparemos luego, pero no hay absolutamente nada. Esto se debe a que cuando nosotros cargamos un archivo en Python, internamente tenemos una línea o una parte de nuestro programa, un puntero pequeño que nos indica dónde en el archivo estamos. En este caso, cuando nosotros hacemos readlines, el puntero que tenemos de nuestro archivo se mueve al último del archivo. Se acabó. Ya no tenemos nada dentro de nuestro programa que leer. Por tanto, cuando nosotros llamamos más métodos como read y readline, vemos que no imprime nada, imprime una lista vacía. Para solventar este error o este comportamiento de Python en sí, podemos llamar al método seek, que es proveniente del resultado de archivo de noticias. Entonces, el archivo de noticias con el método seek nos permite ir a una posición que nosotros queramos dentro del archivo. Si yo le digo seek 0, va a moverse a la posición 0 al inicio del archivo de nuevo. Y eso nos va a volver a permitir a llamar todos los métodos anteriores para nosotros probar. Un problema que tiene este método, que es simplemente el open, es que no se encarga de cerrar el archivo solo. En general, cuando nosotros cargamos un archivo en un lenguaje de programación, y no es diferente en Python, los archivos se cargan como una parte de un acceso a recursos del sistema. Entonces Python le dice al sistema operativo que quiere acceder a este archivo y Python tiene una serie de recursos que le asigna el sistema operativo para que acceda al archivo. Pero si es que nosotros no lo soltamos, podemos bloquear el sistema operativo. En este sentido, si es que nosotros hacemos demasiadas llamadas al mismo archivo, puede que no nos deje cargar el archivo porque dice, "Hey, ya estoy cargado dentro del archivo del programa". Lo que nosotros debemos hacer para que volverlo a cargar dentro de nuestro programa es llamar al método close. El método close simplemente cierra esos recursos, los devuelve al sistema operativo y podemos nosotros después llamar otra vez al open y volver a llamar a los archivos y volver a leer las líneas y volvemos a funcionar normal. Algo también importante es la segunda forma del open con una dirección que no está dentro de nuestro sistema operativo. Esta dirección es un poco más lejana. En este caso estoy utilizando la carpeta data-idiomas.txt. En este caso, yo le estoy diciendo que busque el archivo que está dentro de una carpeta. Si nosotros vemos en la izquierda, yo tengo una carpeta que se llama data y adentro idiomas.txt. En Python, yo le estoy diciendo que busque con el método open dentro de esa carpeta este archivo, lo abra para solo lectura con el encoding UTF-8 por si acaso tenga caracteres como la ñ o mayúsculas e imprima todas sus líneas. En este caso, este método también funciona. Por último, nosotros también podemos llamar utilizando el método readLines dentro de un for e imprimir todas sus líneas como si fueran una iteración sobre cada una de las líneas utilizando esta variable interna línea. Lo que nos permite es imprimir un mensaje y una línea. Nosotros podemos hacer muchos más análisis aquí adentro, pero por el momento solo quise imprimir y mostrarles que se puede utilizar un for con el método readLines. La siguiente parte de este video es el with open as. With open as es otra estructura de Python que le permite al lenguaje no solo abrir el archivo, que ahí porque está la presencia del método open, sino que también le permite internamente liberar los recursos cuando salimos de este bloque. Es decir, es una forma más potente del método open que lo único que hace es ayudarnos no solo a tener todo en una línea bonita, sintaxis agradable y que se entienda, sino que también nosotros tenemos que se va a cerrar el recurso y devolver al sistema operativo cuando dejemos de usarlo. Este es un ejemplo de este tipo de declaraciones. En este tipo de declaraciones lo que nosotros tenemos específicamente es un bloque with llamada al método open. La llamada al método open es exactamente la misma. Ahí no tenemos ningún cambio. Nombre del archivo, modificador de acceso y encoding. Y le asignamos as. El operador as le dice al programa que le vamos a guardar todo el resultado de esa específica llamada open dentro de la variable archivo de noticias 2. Una vez cargado ahí, nosotros pudimos utilizar esta variable dentro de todo el scope del método withOpen. Como nosotros podemos notar, todo el bloque de código está indentado un poco.
algo así a la derecha de la parte de with. Esto le indica a Python que todas estas líneas están dentro del alcance del bloque de código de with y que cuando salgamos de este bloque tiene que liberar todos los recursos que estén dentro de la variable archivo de noticias 2. Si nosotros corremos este código, vemos que funciona exactamente igual que la anterior lectura con Open, pero internamente tenemos la certeza de que Python va a liberar los recursos. Un punto adicional que quería mostrar aquí es la utilización de los operadores de comparación y los operadores también de longitud. Utilizamos el operador len sobre línea para tener la cantidad de caracteres que tiene un string. En este caso, si es que es mayor que cero, la dejamos pasar. Utilizamos and para unir dos combinaciones, dos comparaciones específicas que tienen que cumplirse al mismo tiempo. En nuestro caso, marcamos que la línea, en la segunda comparación, no tiene que ser igual a este carácter -n. El carácter -n es un carácter específico que se utiliza en los sistemas operativos y en los lenguajes de programación para determinar caracteres de control. ¿Por qué yo marco que no se impriman estos caracteres? Porque no aportan información al código. No nos aportan nada saber dónde se acaba una línea o no, sino que se acabe la línea. En algunos casos, cuando la gente introduce diferentes saltos de línea, es decir, no solo acaba la línea, sino imprime otro salto, ese otro salto se guarda como un carácter -n. Y estos saltos son los que yo quiero evitar, porque si no los evito, tendría impresiones de este estilo. Pueden ver una impresión vacía. Aquí no es que esté vacío, es que está un carácter -n, un carácter implícito que le dice ahí hay un espacio adicional que el usuario puso, pero no son útiles para el ser humano, para un análisis de este estilo no. Entonces yo le marco que estos caracteres quiero que los ignore. Igualmente, en este siguiente bloque de código, internamente realiza lo mismo, notamos que podemos mandarle un archivo que no esté dentro de la carpeta de ejecución. De nuevo mandamos este archivo data-idiomas.txt. Si corremos este bloque de código, tenemos el mismo resultado, pero teniendo el mismo resultado ahora, sin las líneas -n que puedan haber en el documento. Creo que con eso es todo por la primera sección de apertura de archivos y del método Open y with Open que vamos a cubrir en este video. En las siguientes lecciones vamos a revisar cómo leer archivos txt y csv y por último escribir archivos txt y csv. Gracias.